Hola, muy buenas a todos. Aquí está de regreso Darkrafter74 con un nuevo video. Y en esta ocasión, como ustedes pueden apreciar, estamos en la Plaza del Balance, cerca del Palacio de Tribunales del Imperio Craftiano en Münster, un edificio residencial, la estación terminal de ferrocarriles y la torre del periódico. Y bueno, la razón por la cual estamos aquí es porque en este video tengo como propósito retomar una vieja serie que había dejado pendiente, que es sobre la serie de Recorriendo Münster. Recordemos que esta serie yo lo que hacía era enseñarles diversos edificios, bueno, los edificios principales más que todo que conforman la ciudad, para ir enseñando un poco cómo es su estructura interna y su funcionamiento. Y bueno, yo estuve haciendo un listado de los edificios, bueno, de todos los edificios importantes de la ciudad de Münster, todos los emblemáticos, empezando a aticar todos los que había mostrado en los capítulos anteriores, que sufrió una reorganización debido a, bueno, a mí por mi obsesión con querer tener todo organizado. Pero bueno, el tema es que hice ese listado, empecé a marcar todos los edificios que ya habían sido mostrados en capítulos anteriores y por consiguiente los edificios que nos quedarían por mostrar. Y bueno, ya sin más dilación les anuncio de qué va todo esto. El presente video me voy a enfocar en mostrarles el Palacio de Tribunales de Justicia de la ciudad de Münster, sede de la Corte de Apelaciones de Münster y de la Corte Suprema del Imperio Craftiano, junto con una pequeña explicación de el propósito de este lugar y qué cosas se hacen aquí. Así que sin más demora, comencemos con el video. Bueno, en primer lugar, antes de entrar al palacio, apreciamos la fachada, que como ya se vio hace muy poquito, esta abarca 2 cuadras, es una fachada larga similar al Gran Mercado, con 3 niveles y un nivel subterráneo. Bueno, técnicamente serían 4 niveles en realidad, porque es como semisubterráneo. Entonces, al ingresar al tribunal, que tiene accesos por aquí, por la zona central, tanto por el lado del Gran Mercado como del lado de la Plaza del Balance, nos encontramos con el hall de entrada. Y lo primero que vemos es parte de una política constructiva que ha sido una constante en la ciudad de Münster, que es el uso de tragaluces. ¿Para qué? Para efectos de aprovechar la luz del sol, la luz del día, y así no tener que gastar tanto en antorchas para la iluminación del palacio. Bueno, y esto sería el hall de entrada donde aquí se apreciarían todos los niveles, incluyendo el subterráneo. Pero antes de revisar el primer nivel, creo que lo más prudente sería comenzar de abajo hacia arriba, así que vamos a bajar al subterráneo y después iré subiendo y mostrándoles todas las cosas que hay. Bueno, aquí estamos en el nivel -1, que vendría siendo un nivel meramente administrativo. Aquí se ubicaría todo lo que son las cortes marciales y sectores de almacenamiento de archivos, así como, bueno, básicamente aquí estarían los archiveros en realidad, los archivadores donde se guardan toda la información judicial pertinente del Imperio Craftiano. No sé, pues, por ejemplo, expedientes de procedimientos judiciales, sentencias, documentaciones, investiduras, entre otras cosas que hacen los tribunales. Y bueno, ahí también pueden apreciar el tragaluz con el sol subiendo. En cuanto a la inspiración de este lugar, déjenme decirles que yo me inspiré en el Palacio de Tribunales que hay en Santiago de Chile, donde también está la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. O sea, tomé ese palacio de inspiración. Bueno, aquí están las salas, donde se supondría estarían las salas donde se llevan a cabo las audiencias en la Corte Marcial, todo lo que es la justicia militar, similar a cómo pasa en el Palacio de Tribunales de Santiago. Y obviamente también habrían salas dedicadas a todo lo que es secretaría, todo lo que es, como ya les dije, archivo y preservación de documentos. Por ejemplo, estas salas que estarían justo debajo de las escaleras serían salas dedicadas a ese propósito, donde aquí estarían los secretarios de tribunal custodiando los archivos. Esto también sería de secretaría. Y aquí parece que anduvo un Enderman dando vuelta porque yo no recuerdo haber puesto ese bloque de tierra. Esta otra también sería una sala de secretaría. Y allá tendríamos más salas donde se llevarían a cabo las audiencias en la corte marcial, aunque
la estética interna todavía no se le ha terminado por una cuestión de tiempo y enfoque más que todo, porque estaba preocupado de otras cosas. Entonces salimos del nivel -1 y llegamos al nivel 1. Nuevamente aquí tendríamos esta puerta de secretaría donde estarían los secretarios o relatores del tribunal, y el primer nivel correspondería a lo que es la Corte de Apelaciones de Münster, que para quienes se lo estén preguntando, una corte de apelaciones es, a ver, antes de explicar lo que es una corte de apelaciones hay que entender que existen tribunales de justicia de diversa jerarquía. Están, al menos aquí en Chile, están los juzgados de letras que vendrían siendo los tribunales de más baja jerarquía o tribunales inferiores también, que bueno, se supone que los tribunales inferiores abarcan diversas materias, materias civiles, penales, laboral, etcétera. Y bueno, los tribunales resuelven conflictos mediante la dictación de una sentencia. Pero ¿qué pasa? Que a veces esa sentencia no deja conforme a las partes o puede haber sido dictada con algún vicio o algún defecto. Entonces, para eso existen en este caso existen las cortes de apelaciones, que como las cortes de apelaciones son tribunales superiores de justicia que se encargan de revisar las sentencias de los tribunales inferiores para asegurarse de que sí se hayan cumplido con las garantías procesales de debido proceso, o por ejemplo que se haya aplicado correctamente la normativa, o que la sentencia en sí no cause agravio o algún perjuicio a la parte afectada. Y luego de eso tendríamos la Corte Suprema, que vendría siendo el tribunal que engloba, o se podría decir que es el tribunal que, por así decirlo, es el tribunal que lidera todo el sistema judicial. Ah, lo otro también. Esto es algo muy escueto, sí, porque se supone que esto es Minecraft, no clases de derecho procesal, así que, pero se supone que los juzgados inferiores tienen una connotación más local, al igual que las cortes de apelaciones, mientras que la Corte Suprema es una sola en el país y en ese caso pasa a revisar las sentencias de toda la nación, por el hecho de ser el máximo tribunal de la República. Y bueno, este juzgado, en este caso, en este primer nivel estarían las cortes de apelaciones, donde aquí estarían los banquillos donde estarían los abogados, y este sería el lugar donde estarían los jueces o ministros de corte. Ahí hay otras salas y bueno, al igual que pasa con las cortes de apelación en el Palacio de Tribunales de Santiago de Chile, hay diversas salas dedicadas a las diversas cortes de apelaciones, o sea, no cortes de apelaciones, sino a las diversas salas que componen la Corte de Apelaciones. Y luego de eso estaría el segundo nivel, en donde nuevamente aquí tendríamos las secretarías y aquí es donde se ubicaría la Corte Suprema. O sea, em, se podría decir que este es el máximo tribunal, en el caso del contexto del Imperio Craftiano sería el máximo tribunal imperial, el cual tendría jurisdicción sobre todo el territorio del Imperio Craftiano. Las Cortes de Apelaciones del piso de abajo vendrían teniendo competencia en este caso sería sobre la provincia o el Tarat de Münster. Mientras que en este caso, aquí en la Corte Suprema, como tiene jurisdicción sobre todo el Imperio Cristiano, aquí llegan todas las sentencias de todas las provincias, o sea, de Münster, de Nerhescag, de Riken, de Yakul, etcétera. O sea, todas esas causas van a parar acá. Y bueno, como las Cortes de Apelación igual tienen como un contexto más local, si alguien se lo pregunta, por ejemplo, el puerto de Riken, Yaken u otras colonias también tendrían sus propias Cortes de Apelaciones. Pero como esta es la Corte Suprema, finalmente esto pasa como a aglutinar o unificar todo lo que sería la judicatura dentro del Imperio Craftiano. Y bueno, aquí como pueden notar, las salas tienen la misma estructura que en las Cortes de Apelaciones. No obstante, aquí hay un pequeño detalle que es necesario tener en cuenta. En el Imperio Craftiano, al igual que pasa en este caso, al igual que sucede con Chile, la Corte de Apelaciones tiene diversas salas, las cuales están especializadas en diversas materias. Por ejemplo, una sala para materia, en el caso del Imperio Craftiano, sería para materias civiles, materias constitucionales, materias penales, materias comerciales, entre otras.
Y bueno, también vendría, también, ¿cómo se llama esto? Tenemos el Pleno, que es una sala más grande en donde se reúnen todos los ministros de la Corte para resolver ciertas materias que requieran de la presencia de todos los ministros de Corte. Voy a dormir porque se alargó mucho esto. Como por ejemplo investiduras de abogados, de altas autoridades o casos de alta connotación pública. Entonces vamos aquí, nuevamente tenemos más salitas especializadas. Y finalmente aquí tendríamos esta gran sala, que vendría siendo el pleno del tribunal. O sea, aquí es donde se llevan a cabo las ceremonias de investidura y los juicios de alta connotación que requieran de la presencia de todos los ministros de la Corte Suprema, o sea, por ejemplo, causas de carácter político. Aquí estaría el banquillo donde se reúnen los abogados a litigar y este sería el lugar en donde se reúnen los ministros y escuchan las argumentaciones de las partes. Y desde aquí dictan su veredicto. Y bueno, también aquí pueden notar los detalles que les hice en el techo, le puse estas cornisas. Y bueno, aquí pasaríamos ya al tercer piso, que en realidad sería como una especie de azotea. Y el propósito de este lugar también sería de más que todo bodegas y también para guardar archivos. Esta en realidad serían más como, más que salas propiamente tal, aquí no hay, no se hacen juicios, simplemente aquí se almacenarían montañas y montañas de carpetas y documentación de causas antiguas o registros, entre otras cosas. Aquí nuevamente nos topamos con lo mismo. Todas las salas en realidad tienen esta misma estructura. Pero por si eso no fuera poco, en el tercer piso no se termina, en este caso, el edificio, el palacio, sino que tiene un nivel más, pero este lugar ya sería meramente un balcón. O sea, aquí los jueces o abogados o secretarios harían su vida social, mientras también revisan aquí ¿cómo se llama esto? El tragaluz, que, bueno, pueden caminar sobre él y también tienen una vista muy aterradora hacia abajo. Y también desde aquí se puede ver parte de la ciudad. Por ejemplo, ahí tenemos el Gran Mercado, tenemos el Banco Central, la iglesia o la Gran Catedral de Münster, tenemos el ayuntamiento, el Gran Palacio Rojo, y bueno, ahí está la Gran Torre de Münster, el World Trade Center, la Torre del Periódico y demás estructuras de la ciudad. De hecho, ¿se acuerdan que yo a ustedes le había mencionado sobre los juzgados de, ¿cómo se llama esto? Los juzgados de letras, los juzgados inferiores del imperio, o sea, o en este caso de Münster. Bueno, en este edificio de al lado está. Y revisando un poco el tiempo, creo que valdría la pena echarle una visita. Así aprovechamos de despacharnos todo lo que es el área judicial del Imperio Cristiano en un solo video. Entonces vamos a salir por acá, por el lado del Gran Mercado, y vamos a cruzar la Gran Avenida para pasar a los juzgados inferiores. En todo caso, es muy oportuno que estén aquí al lado porque para efectos de tramitación judicial, si el juzgado este necesita traspasar documentación al Palacio de Tribunales que está al frente, es simplemente cruzar la calle y hacerlo. Así que eso haría todo mucho más expedito. Lo digo porque, bueno, en la vida real existe la tramitación electrónica, pero como en Münster, por cuestión de lore, aquí estamos como en la primera mitad del siglo XX, todo es a papel, así que nada. Bueno, y estos serían los juzgados de letras del Imperio Cristiano, juzgados de jerarquía inferior, en donde se ven las causas judiciales de diversas materias. Por ejemplo, tenía pensado dividirlo en pisos, que en el primer piso estuviese todo lo que es materia civil, todo lo que son, no sé, el típico caso de que si alguien, no sé, alguien no cumplió un contrato, por ejemplo, derecho de consumo o entre otras cosas se verían en este piso. O sea, bueno, se ven cosas como, por ejemplo, no sé, materia de, si hablamos del derecho civil en su amplitud, es todo lo que no es penal. Pero claro, aquí se vería todas esas materias. Todo lo que es derecho contractual, derecho sucesorio, derecho de familia.
Luego el segundo piso, bueno, también vería materias civiles, entonces ahí se irían repartiendo. O sea, estos dos pisos verían todo lo que es, como les digo, contractual, sucesorio, familia, derecho al consumidor, derecho comercial, concesiones, entre otras cosas. O sea, básicamente todo lo que no es penal. Y aprovecho también de iluminar esto. Supone que cada una de estas salas es donde se llevan a cabo las audiencias. Ahí estarían los jueces, entre otros funcionarios, bueno, jueces, secretarios presidiendo todo. Y finalmente tendríamos el tercer piso, que esta ya sería la sala penal. O sea, aquí se vería todo lo que son los delitos, básicamente. Lo típico, lo que son, no sé, homicidio, rapto, lesiones y demás delitos que no voy a molestarme en señalar. Y estos cositos chiquititos que verían acá serían las oficinas de secretaría, similares a las que tenía la Corte Suprema. Entonces, como este sería un juzgado de letras de jerarquía inferior y por ende de una competencia bastante local, se puede decir de que este juzgado ve todas las cosas relativas a la provincia de Münster. O sea, si se comete un delito en Nerhaskak, eso no se ve aquí. Eso se tendría que ver en los juzgados penales de Nerhaskak. O si se ocurre, o si, no sé, dos personas tuvieron un desacuerdo contractual en Yakul, eso se tiene que ver en los juzgados civiles de Yakul, no en los de Münster. Aquí se ven estas materias, pero solamente relativo a lo que se lleve a cabo o suceda dentro de las fronteras de la provincia de Münster. Y con la Corte de Apelación es lo mismo. Si quiero apelar... ¿oh? Ando un Enderman ahí. Bueno, si yo quiero apelar una sentencia dictada por estos tribunales de los de Münster, eso tiene que hacerse en la Corte de Apelaciones de Münster. Mientras que si yo quiero apelar una sentencia dictada por un juzgado o tribunal de Yakul, tiene que ser en la Corte de Apelaciones de Yakul. No así con la Corte Suprema. Como la Corte Suprema es una sola, esa ya empieza a revisar todas las materias. O sea, si ya después de apelar todavía considero que la sentencia tiene vicios que podrían afectarme negativamente y quiero recurrir ya a la Corte Suprema, ahí en ese caso, independiente si la sentencia se dictó en Yakul, en, no sé, Yarigorod, en Riken o en Münster, todo eso viene a parar acá, a la Corte Suprema de Münster, o sea, al segundo piso de este palacio. De hecho, también podría ser hasta un mapa de las jurisdicciones. Y lo que me recuerda que también creo que hace falta más infraestructura judicial en las provincias para que todo funcione bien. Pero como les decía, originalmente estaba más enfocado en Münster, así que ahora ya sería el momento de empezar a enfocarse en otros lugares. Y bueno, espero que el video les haya gustado y que las explicaciones jurídicas, todo eso, yo traté de decirlo en los términos más sencillos para que todos pudieran entenderlo, porque yo sé que no todos los que ven esto son abogados, entonces obviamente no me voy a poner a hablar de la diferencia entre jurisdicción y competencia, o qué sé yo, o hablar de competencia, los tribunales de competencia común o competencia especial, porque como les digo, esto es mi hobby y no quiero, no quiero ensuciarlo o que lo que es mi vida así o pasatiempo, o mejor dicho, profesión, venga así como a meterse en, en lo que es mi hobby. O sea, cada cosa en su lugar. Así que, sin más que agregar y esperando no haberlos aburrido con tanta explicación, estos vendrían siendo el Palacio de Tribunales de Münster y los tribunales o juzgados de letras de Münster. Espero que les haya gustado el video y con esto ya vendríamos llegando al final de todo este episodio. Soy Darkrafter74, me despido. Chaito y hasta el próximo video. Nos vemos.